Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Esta es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Espero que sea de edificación para ustedes. Y pues es un placer estar de nuevo tras del púlpito. Ya tenía 2-3 semanas que no había estado, pero le doy gracias a Dios por la oportunidad siempre que me da de exponer su palabra. Espero que sea este mensaje de edificación para ustedes. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, yo voy a darle lectura. Texto, Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, el tema realmente es lo que cuesta seguir a Cristo. De hecho, eso es lo que, no sé si en sus Biblias, pero tiene este letrerito ahí que dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y eso es de lo que realmente está hablando este texto. Ahora, no sé si ustedes se fijaron, pero hay una palabra que se menciona mucho ahí, y es la palabra discípulo. De hecho, lo vemos en el versículo 26, hasta la última parte. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí vemos la palabra discípulo. También en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 lo volvemos a ver. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, la palabra hace mucho hincapié en esta frase, discípulo. Ahora, aquí hasta este punto el Señor va camino a Jerusalén. Y iba muchísima gente siguiéndolo. Lo estaban siguiendo porque les daba de comer. Lo estaban siguiendo por sus milagros, por su predicación. Hay algunos que quizás lo estuvieran siguiendo por curiosidad. Pero no toda la gente que los seguía eran verdaderos discípulos. Al igual que hoy hay mucha gente que quiere seguir a Cristo sin saber lo que le va a costar. Y eso es de lo que está hablando el texto. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que te va a costar seguir a Cristo? Hay mucha gente que, como dije, va a la iglesia y no saben lo que le va a costar. Van a la iglesia porque se sienten cómodos, asisten, pero no han llegado al punto de tener un compromiso con Cristo. Todavía no llegan a ese punto y no son discípulos verdaderos de Cristo. Ahora, la palabra, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. De hecho, la palabra significa que es un aprendiz, es un alumno de Jesucristo, de su enseñanza. Eso es lo que significa ser un discípulo verdadero, ser un aprendiz de la enseñanza de Cristo, un alumno de Él, un seguidor de Él. Entonces es de esto de lo que vamos a hablar, del compromiso de ser un discípulo de Cristo y del costo que te va a costar seguir a Cristo. Entonces vamos a comenzar con una oración y ahorita vamos a entrar al texto. Vamos a orar. Padre, Señor eterno, te doy
Gracias por la vida de cada una de las personas que está aquí acompañándonos el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje sea de edificación para ellos y que tú me uses, Señor, para explicar tu palabra de una manera correcta en base a lo que he estudiado, Señor. Te pido que me ayudes en este mensaje. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí y también, Señor, te pido que si algún hermano viene en camino pueda llegar con bien, Señor, para escuchar de su palabra. Le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en primer lugar, quiero que noten algo. En el primer versículo dice, en Lucas 14:25, dice, grandes multitudes iban con él. Entonces, esto es lo primero que quiero resaltar. Iba muchísima gente, iban muchas multitudes. Ahora, como les dije, el Señor Jesús iba con rumbo a Jerusalén. Y él sabía que le esperaba la cruz. Él sabía, de hecho, en este tiempo era cuando iban a celebrar la Pascua. Pero dice el texto que grandes multitudes iban con él. Esto es una muchedumbre de gentes. Son muchísima gente que lo está siguiendo. Como lo dije en la introducción, mucha gente lo estaba siguiendo porque los alimentaba. Mucha gente lo estaba siguiendo por sus milagros. Muchos quizás habían muchos curiosos. De hecho, hasta el día de hoy, si ustedes ven o hay una multitud afuera que se está reuniendo en algo, mucha gente ni siquiera sabe qué está pasando, pero llegan. Entonces toda esta gente va siguiendo al Señor. Y conforme se acercaba más a Jerusalén, porque se iba a celebrar la Pascua, más gente lo seguía. Había muchísima gente siguiéndolo. Por eso dice grandes multitudes. Quizás había hasta miles. Todos ellos estaban siguiendo al Señor, pero no todos habían llegado al punto de ser verdaderos discípulos. Estaban entretenidos. Quizás, como les dije, algunos iban para ver qué podían sacar del Señor. Para que, no sé, me haga un milagro, cualquier cosa que pueda sacar de Dios. Pero no lo estaban siguiendo porque lo amaban. Era muchísima gente. Ahora, esto también lo podemos ver el día de hoy. Mucha gente va a las iglesias, pero no porque les interese Dios. Muchas veces van para ver qué pueden sacar de Dios. Y algunos hasta pagan. Hay iglesias en las que ofrendan para que Dios me dé. Ofrendan y hacen grandes ofrendas para que Dios les dé algo. Entonces, no toda la gente que va a las iglesias quiere decir que es un verdadero discípulo. Y es algo fácil, porque puedes permanecer anónimo. Está la multitud, pero tú estás en medio y eso es lo que está viendo el Señor. Hay mucha gente que lo está siguiendo, pero no están comprometidos con Él. Al Señor no le importaban las grandes multitudes como ahora. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que ¿cuánta gente va a tu iglesia? No, pues tantos. Y a la tuya, pues bien poquitos. Al Señor no le interesaban las multitudes. Al Señor lo que le interesaba era la calidad, no la cantidad de gente. Y el Señor Jesús sabía esto. El Señor Jesús sabía que esta gente lo estaban siguiendo no porque lo amaran, no porque les interesaran, sino porque querían algo de Él, sacar algo de Él sin llegar al compromiso de ser cristianos. De hecho, el versículo 14, el 25 dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Esto quiere decir que repentinamente se dio la vuelta. De ir caminando, el Señor se da la vuelta y los confronta. Se dio la vuelta repentinamente, se volteó. Y es lo que la palabra, eso significa realmente revertir. Y el Señor ahora está a punto de hablarles de manera directa y les va a decir lo que es necesario para que puedan ser sus discípulos de Él. Y Cristo quiere encontrar a esta gente, no simplemente que lo estén siguiendo. Él quiere encontrar a la gente y ponerlos en la posición de seguirlo o no. Pero hay un compromiso. Hay un compromiso para seguir a Cristo.
Vean el versículo 26. Gracias, hermano. No solo puedes estar en la multitud, hay un compromiso. Eso es lo que dice el 26. Dice que volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras son fuertes. Estas palabras realmente son asombrosas. Porque Cristo está yendo hasta el punto de decir: mira, si tú no tienes una devoción y no me amas más que a tu propia familia, no puedes ser mi discípulo. Ahora, cuando la palabra dice ahí, si alguno viene a mí, cuando Él dice si alguno viene a mí, el Señor Jesús los está invitando a venir hasta Él. No lo que puedan sacar de Él, sino a su persona misma. Por eso dice, si alguno viene a mí, a seguirlo. Los está invitando a venir a Él de manera personal, en comunión con Él. De hecho, lo que dice el versículo 25, dice que iban con Él. La gente iba con Él, pero no eran verdaderos discípulos. Ahora Él los está llamando a ser verdaderos discípulos. Dice, si alguno viene a mí. De hecho, la Biblia dice en Juan que el que a mí viene no le echo fuera. El Señor los está invitando a venir. Y de hecho también dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor siempre está a la posición, siempre está a la disposición. El Señor siempre está dispuesto a recibir al pecador. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Está haciendo la invitación a venir, no solamente a que estén en la multitud y estén entretenidos o a ver qué pueden sacar de Él, sino que los está invitando a ser discípulos verdaderos de Él. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con estas palabras? Porque son muy fuertes, realmente, si no se entienden de una manera correcta, se pueden malinterpretar. Ahora, yo creo que cada uno de ustedes ama a su familia. Yo amo a mi familia, yo amo a mi madre, a mi padre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiso decir con esto? De hecho, uno de los 10 mandamientos es que debes honrar a tu padre y a tu madre. Eso incluye cuidarlos, el respeto, respetarlos, ayudarlos económicamente cuando puedas. Si aún no estás casado, si aún no estás casado tienes la responsabilidad siempre mientras vivas en su casa. Ya si estás casado, pues es menos ya cuando lo necesite. Entonces es uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. También dice Pablo en 1 Timoteo 5:8 que si no te interesan los miembros de tu familia, eres peor que un incrédulo. Si no te interesan y no provees para los miembros de tu familia, eres peor que un incrédulo. Dice, has negado la fe. También vamos a ver un versículo ahí en Colosenses. Colosenses 3:20. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esto agrada a Dios. O sea, no es que el Señor te esté diciendo que los odies, que los aborrezcas, porque se estaría aquí contradiciendo. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Ahora, lo que debemos hacer es comparar las Escrituras con las Escrituras. De hecho, el pastor el otro día nos lo dijo, es la concordancia de los evangelios. Hay otra palabra que él dijo, pero ya se me fue. Ahora, quiero que vean Mateo. Pasen ahí a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 37.
cuando leemos este versículo, entonces se hace claro qué es lo que el Señor quiso decir. Vean lo que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, cuando leemos este versículo, se hace claro que el Señor nos está llamando a que lo amemos más a Él que a los miembros de nuestra familia. Que lo amemos más que cualquier persona en el mundo, por encima aún que nuestra familia. Nuestro amor al Señor debe estar por encima de cualquier persona que amemos. Él debe estar en primer lugar. Eso es lo que significa, eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. No simplemente puedes estar en la multitud, tienes que comprometerte a ser un discípulo. El afecto más grande tiene que estar allegado a Cristo. Y yo les puedo preguntar, ¿amas a Cristo? ¿Tú puedes decir que amas a Cristo más que a tu familia? Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Un verdadero discípulo me va a amar aún más y por encima de su familia. El que hace el llamado es el que pone las condiciones. Jesús es el que está llamando a la gente a venirlos y Él es el que pone las condiciones. Ahora, vean la siguiente parte del versículo. Porque el Señor no solamente se detiene ahí y dice que lo ames más que a tu propia familia, sino vean lo que dice en el 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aún tu propia vida. Ahora, aquí el Señor está diciendo lo mismo. Él está diciendo que debemos amarlo a Él más que a nosotros mismos. Pero ¿cómo se ve el amor propio? Bueno, tú te preocupas por ti, por tu comodidad, por tu vida. Tu vida está centrada en ti mismo y haces todo para ti, para tu satisfacción y para tu placer personal. Así se ve el amor propio de las personas. Estás pensando en ti y nomás eres tú. Para tu satisfacción. Y tu mundo solo se centra en ti. Y el Señor está diciendo, si vas a vivir así tu vida, vas a tener que meterte a otra multitud. Porque no puedes ser mi discípulo. Si vas a vivir así solamente para ti y solamente me pides y me buscas, cuando quieres algo, no puedes. Necesitas amarme a mí más aún que a tu propia vida. Eso es lo que el Señor está diciendo. No solamente nos llama a amarlo por encima de nuestra familia, sino aún por encima de nuestra propia vida y de nuestra propia satisfacción. Podríamos pensar, bueno, Señor, y a muchos les podría parecer duro, y realmente estas palabras, cuando yo pienso que está la multitud y los confrontó, yo me imagino los rostros de esta gente. Pero el Señor no para ahí. Vean el versículo que sigue, el versículo 27. Y, vuelve a decirlo, y el que no, lo vuelve a presentar de una manera negativa. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo vemos otra vez. No puedes. Él dice, el que no lleva su cruz. Ahora, realmente nosotros la cruz no lo hemos, bueno, al menos yo no lo he visto, a menos que en alguna película. Pero en este tiempo, en los tiempos del Señor, la cruz la veían siempre. Porque los malhechores eran crucificados. De hecho, la cruz era la pena de muerte. Y se le obligaba a llevar al criminal la cruz por las calles de la ciudad.
Ahora, lo que el Señor está diciendo es que muramos a nosotros mismos. Muere a ti mismo. Muere a tus deseos y tus placeres personales y sígueme. Y esto te va a costar hacer lo que tú quieres hacer, te va a costar ir a donde tú quieres ir, y ahora vas a tener que obedecer sus mandamientos, una vida de autonegación al punto hasta que te puede llevar a la muerte, a seguirlo a Él, porque la cruz era lo que era un instrumento de muerte. Si no, no puede ser su discípulo. Pero noten que no solamente se quede ahí. El versículo 27 dice: y viene en pos de mí. No simplemente es que tomes tu cruz, sino que estés viniendo a Cristo. Tienes que estar viniendo a Él, tomar tu cruz, vivir toda nuestra vida, es amarlo a Él, es servirlo a Él, es ser cristianos, es seguir a Cristo. El Señor está tomando esto cada vez más fuerte, para que sus palabras tengan una orilla que corta. Ese es el compromiso que tienes que hacer. Y ahora tienes que ver el costo. ¿Qué es lo que te va a costar? Bueno, vean el versículo 28. Porque, de hecho, estas son dos parábolas. El Señor da esta, del versículo 28 al 30 y del 31 al 32. Mire, ahora vamos a ver la primera. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, cualquier constructor sabio va a calcular los gastos antes de edificar. Tienes que tener un presupuesto. Para edificar tienes que saber lo que tienes para ver si lo vas a poder acabar. Y el tiempo, porque te va a costar. Y dice que te sientes y calcules los gastos, a ver si tienes lo que necesitas para acabarlo. No sea que solamente alcances a poner el cimiento y la gente, cuando pase, la gente de la ciudad comiencen a hacer burla de ti, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre dio la apariencia de que estaba, pero no era. Se salió, estaba en la multitud, pero nunca hizo el compromiso de seguir a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñar con esto? Él está diciendo: antes de que vengas y me sigas, necesitas considerar lo que te va a costar, porque si no, luego te vas a apartar. Tienes que hacer un cálculo de lo que te va a costar. Y conforme el Señor está ahí, Él está viendo los rostros de estas personas, que solamente pretenden ser religiosos, que solamente son curiosos, que solamente están ahí porque quieren milagros, que solamente están ahí porque el Señor les está dando de comer, pero no han hecho un compromiso con Él, no lo están buscando a Él, simplemente están buscando que pueden sacar de Él, pero a Él no lo quiere. Entonces el Señor quiere que calculen lo que les va a costar, porque te va a costar. Te puede costar tu familia, que te rechace. Te puede costar la vida de pecado que antes amabas.
tus amigos que cuando te vean ya no te quieran ni hablar, porque ya eres cristiano. Y aún a ir a donde quieres ir, porque ahora vas a ir a donde el Señor te esté mandando, donde el Señor quiere que estés. Entonces el Señor los está llamando no solo a que tengan un amor mayor a Él, sino que vean el costo. Sí, realmente que vean el costo. Porque tienes que considerar qué es lo que te va a costar para seguir a Cristo. El Señor dice, tienes que calcular lo que te va a costar. Porque si no, solo vas a dar la apariencia, pero al final te vas a apartar. Solo vas a apartarte demostrando que nunca fuiste nada, que nunca fuiste salvo, que nunca fuiste un discípulo verdadero. Te va a costar seguir a Cristo, pero te va a costar más si no sigues a Cristo. Y vean lo que dice la siguiente parte en el versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces el Señor nos da otra ilustración para entender esto. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey? Aquí hay una guerra. Pero hay un rey más poderoso. Y el que tiene menos soldados debe sentarse a considerar si le puede hacer frente o no. Porque la Biblia aquí dice que él tiene 10,000 y el que viene contra él viene con 20,000. No es una guerra justa. Y la Biblia dice que Dios está en guerra contra el pecador. Dice que Dios está enojado todos los días contra el pecador. El hombre está en guerra con Dios y Dios está en guerra contra el hombre. Pero el rey mayor destruirá al rey menor. Por eso dice, o si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Te va a costar seguir a Cristo, pero si no sigues a Cristo, de igual te va a costar. Porque no puedes permanecer anónimo. No puedes permanecer solamente ahí sin querer comprometerte. Y si no puede, dice, tienes que calcular. Y tienes que decir, bueno, no puedo ir contra este rey. Y cuando está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Se humilla y le dice, no podemos entrar en guerra. Yo no puedo estar en guerra contigo porque estás calculando si sigues o no lo sigues. Y esto de alguna manera u otra te va a costar. Te va a costar seguir a Cristo y te va a costar si no sigues a Cristo. Si solamente quieres permanecer ahí anónimo. Es un cálculo muy inteligente. Pero, como dije, te va a costar si vienes a Cristo o si no vienes a Cristo. Porque el rey mayor destruirá al rey menor si éste no viene en condiciones de paz. Pero vean, el Señor en el siguiente versículo, en el 33, vemos la conclusión. Dice, así pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí lo vemos de nuevo. Así pues, entonces el Señor está llegando al final de esta enseñanza. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que le des todas tus cosas y las vendas y que te quedes sin nada. No, esto no está diciendo el Señor, sino que todo lo que tienes está ahora bajo su señorío. Ahora tú eres un administrador. Como los esclavos cuidaban las casas de sus amos, ahora tu casa ya no es tu casa, es la casa de Cristo. Tu carro ahora no es tu carro, ahora es el carro de Cristo, porque tú estás bajo su señorío. Todo lo que tienes, tu ropa, ahora es de Cristo. Ahora pasó al señorío de Cristo. Dice, o no, lo vuelve a presentar de manera negativa. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. El Señor Jesús estaba buscando verdaderos discípulos. Y es que esta gente simplemente lo estaba siguiendo porque querían sacar algo del Señor. No lo estaban siguiendo porque realmente quisieran una relación personal con Cristo. Y el Señor lo que quiere hacer es que ellos vean que no simplemente pueden permanecer así anónimos, sin llegar a un compromiso con Él. Cristo está buscando verdaderos discípulos que lo amen, más a Él que a todo lo que aman. Que lleven su cruz y vayan en pos de Él siempre. Todo día, semana tras semana, año tras año, el Señor está buscando esto. Pero antes de que hagas esta decisión de querer venir a Él, tienes que estar seguro de lo que te va a costar. El Señor quiere verdaderos discípulos. Y yo sé que ustedes, yo los conozco y yo sé que quizás son todos cristianos. Pero el Señor está llamando a aquellos que están entre la multitud. Y si eres un verdadero discípulo, te animo a que sigas creciendo, a que sigas a Cristo un día, 2 días, 3 días, siempre. Porque el Señor es lo que está buscando, verdaderos discípulos. Al Señor no le importa la cantidad de gente. Como a la mayoría, como lo dije, como a la mayoría de los pastores quieren ahora. Multitudes de gente. El Señor está buscando verdaderos discípulos. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por que, Señor, tú eres el que nos hace estar firmes, tú eres el que nos hace permanecer en ti, Señor. La salvación es completamente tuya. Y tú nos haces crecer, Señor, como discípulos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo y a amarte, Señor, y a servirte, porque tú eres digno de la gloria, Señor, y la honra. Por los siglos de los siglos te damos, Señor, gracias. Amén.